Alguien escribió alguna vez lo siguiente: sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Y la persona que dijo esto fue nada más ni nada menos que Albert Einstein. Y en mi perspectiva tiene muchísima razón. Las crisis generan oportunidades. Todo depende de qué actitud tengamos ante ellas. Pero pues vaya crisis que estamos atravesando en México, ¿verdad? Tan solo en la semana vimos que nuestro mayor indicador macroeconómico, el PIB, el Producto Interno Bruto, cayó en un 17.3% en este trimestre tan solo. Nunca antes se había registrado una caída de tal magnitud, ni siquiera en la crisis del 95, ni en la crisis del 2008, ni siquiera esos años llegamos a tener una pérdida del 10%. Estamos hablando de que este trimestre experimentamos una caída de casi el doble de lo que entonces fue las peores crisis económicas en el México moderno. La ONU, por otro lado, por ejemplo, estima que nuestro país, México, va a ser el más azotado, el más afectado en tema turístico. La ONU reportó que él estima, la ONU, que vamos a perder cerca del 16% de los ingresos que solíamos tener del tema turístico. Y el tema del desempleo, pues también es un tema que vemos que se ha disparado como nunca antes en la historia. En enero teníamos cerca de 7 millones de mexicanos desempleados, que es una cifra terrible. Pero hoy estamos cerca de los 23 millones de mexicanos en desempleo. Esta cifra creció casi en un 300%. Nunca antes habíamos visto que tantos mexicanos hayan perdido su trabajo en tan poco tiempo. Y por cierto que la discusión en redes sociales tiende a ser siempre a echarle la culpa a los demás. Le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a los grandes consorcios, le echamos la culpa a Estados Unidos, le echamos la culpa a lo que sea. Pero ciertamente yo creo que no se trata de echarle la culpa. Se trata de escuchar y ver qué es lo que Dios está diciendo en medio de esta crisis. Y creo que el mensaje es muy claro. Llegamos a ser dependientes de cosas que no debimos serlo. Macroeconómicamente hablando, dependimos mucho del turismo. Por muchos años el turismo fue nuestro mejor arma, ¿verdad? Nuestra fuente de ingresos más importante. Y hoy nos damos cuenta de que eso no fue tan sabio, porque cuando se cae el turismo, se cae nuestra economía. También nos dimos cuenta que fue mala idea depender mucho del petróleo, porque pues si no hay uso, si no hay requerimiento de petróleo en el mundo, pues nuestra economía se va al traste. Eso no es muy sabio. También nos dimos cuenta que no es tan sabio depender de las remesas, porque cuando Estados Unidos cae en crisis, pues nosotros también caemos en crisis. Es decir, claramente Dios nos está enseñando que nos hicimos dependientes a cosas que no debimos habernos hecho dependientes. Pero me interesa que llevemos esta reflexión a lo micro, al tema doméstico, a tu casa, a tu día a día. Y yo creo que el mensaje es el mismo. De pronto, pues cuando se cerraron las puertas, nos dimos cuenta de que no era muy buena idea. No fue muy buena idea depender a lo mejor de ese trabajo tan cómodo de 9 a 6, de nuestro sueldo segurito, ¿verdad? Dado que estábamos empleados en una grande empresa o mediana quizá. También creo que nos dimos cuenta que esta rutina que llevamos tan desenfrenada entre trabajo, escuela, casa, estrés, tráfico y demás, también creo que nos dimos cuenta que no fue una muy buena idea, porque cuando se quitó eso, caímos en una crisis y ahora muchas personas experimentan mucho estrés porque están encerradas, estaban muy acostumbradas a un estilo de vida que no era conveniente. Ahora nos damos cuenta. Y ciertamente nos damos cuenta que no fue buena idea depender tanto de las personas. Nos damos cuenta que la crisis emocional que vino a partir de la pérdida de tantas personas que han muerto a raíz de esta crisis nos lleva a entender que Dios tiene otra perspectiva acerca de esto. Y yo quisiera que encontráramos en la Biblia entonces este mensaje. Señor, entonces, ¿cuál es tu perspectiva? Dios mío, entonces, enséñanos el correcto balance entre el amor y la codependencia. Señor, llévanos a definir el correcto balance entre ser productivos y ser codependientes a un trabajo. Señor, llévanos al correcto balance entre lo que es tomar las riendas, ¿verdad?, de nuestra vida o dejarnos llevar simplemente por lo que sea que dicte la corriente. Y yo creo que la Biblia está llena de esa enseñanza,
del criterio y el juicio y el carácter de Dios y la manera, el camino que Dios tiene para el hombre. Yo creo que es a partir de estas crisis que nos damos cuenta que vamos muy alejados del camino que Dios tiene trazados para nosotros. Pero también en esta crisis creo que nos damos cuenta de que hay esa oportunidad de descubrir cuál es ese camino, los parámetros que definen ese camino y entonces alinearnos a ello. Vamos a la Biblia y vamos a descubrir ese camino. La historia de Ruth, yo creo, es una historia muy afín a lo que estamos viviendo. Ruth perdió a su esposo, su primer esposo, perdió a su suegro y estaba en medio de una crisis económica sin precedentes en la región y sin precedentes de manera personal. Y la Biblia dice lo siguiente: había en Belén un hombre muy rico y muy influyente llamado Boz, que era un pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boz, el pariente de su suegro Elimelech. Y a mí me llama la atención esta actitud, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Y si podemos entender que la actividad de ser campesinos es una actividad para la servidumbre en ese tiempo, es una actividad loable, es una actividad honrosa, pero no deja de ser una actividad de la base de la pirámide, no deja de ser la actividad más sencilla. No hay un examen de admisión para ser campesino. Ruth ni siquiera calificaba para esa actividad. Ruth, a lo que le tiraba era ir detrás de ellos, recogiendo lo que se caía. Yo no sé tú, pero te puedes imaginar la sensación de ir detrás del cosechador, quitando entre las piedras a ver si encuentras un poquito de semilla, quizá unas espigas, limpiarlas, a ver si todavía están buenas e irlas almacenando. La Biblia enseña más adelante que Boz se da cuenta de esto. Incluso le dice a los campesinos, a sus empleados, les dice: deja que se te caigan unas cuantas para que ella tenga para recoger. Esta historia es poderosísima porque nos enseña, yo creo, por lo menos 3 cosas bien interesantes, 3 ideas, 3 actitudes quizá bien interesantes para tener cuando se nos cierran las puertas, para tener en medio de las crisis, que quizá adoptándolas pueden ser el motor que nos den luz hacia el camino que Dios nos está enseñando. Pueden ser quizá el motivante que nos falta, el motivador que nos falta hacia algo que Dios verdaderamente quiere construir en nuestra vida. Por ejemplo, yo creo que en esta historia podemos ver que Ruth estuvo siempre con los pies en la tierra bien puestos. Hay que aprender a aceptar la realidad, ¿sabes? No es buena idea aparentar que todo está bien cuando las cosas están mal. Esto implica que nosotros reflexionemos qué nos trajo hasta aquí y veamos y aprendamos del camino recorrido y pongamos el ojo en aquellas cosas que quizá no estuvieron bien y que contribuyeron a la realidad que hoy estamos viviendo. Ruth hizo esto con las manos en la cintura y de manera muy cabal. Ella vio en dónde estaba parada y dijo: bueno, ok, yo no tengo educación, no tengo credenciales, no tengo preparación, entonces yo puedo recoger espigas, punto. A eso le tiro. Y eso fue lo que hizo. Hay que aprender a aceptar la realidad. Número 2, yo creo que también hay que aprender el valor de la humildad, que es para mí importantísimo en esta historia. Ella no tuvo reparo en pedir permiso, primero a su suegra y después a los cosechadores, a los trabajadores, para recoger espigas. Hizo lo correcto, no quiso aparentar ser alguien que no era, no tampoco fue rebelde, tampoco se la pasó condenando a todo mundo, tampoco estaba frustrada por estar en esta situación, tampoco estaba echándole la culpa al gobierno, tampoco estaba en redes sociales quejándose. Ella aceptó su condición e hizo algo al respecto. Eso se llama humildad. No trates de apantallar. Cuando vayas a una entrevista de trabajo, no blofees, como decimos en México. No aparentes ser alguien que no eres. La mejor carta de presentación que tienes se llama humildad. No sabes cuántas puertas abre la humildad. Pero número 3, aquí es donde quiero que concentremos la atención un poquito. Yo creo que esta historia nos enseña y aprendemos a través de ella que cuando dispones lo que tienes en la mano, Dios fructifica lo que haces.
Moisés, por ejemplo, cuando habló con Dios, tenía en la mano una vara, porque se dedicaba a ser pastorcito de ovejas. Y cuando Dios le habló, le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y entonces Moisés le dijo: Señor, solamente tengo una vara. Y el Señor le dice: tírala y ve lo que pasa. Y cuando la tiró, bolas, se convirtió en una serpiente y en cosas que nunca antes había visto. Cuando dispones lo que tienes, aunque sea poquito, cuando dispones tu tiempo, tus recursos, tu inteligencia, tu preparación, la que sea, cuando tú dispones tus talentos, tu trabajo, el que sea, Dios fructifica lo que haces. Esto implica entonces un aprendizaje muy trillado en la Biblia, pero esto implica que nosotros lo llevemos a la práctica y dejemos que Dios haga su parte. Esto implica entonces que sigamos tocando las puertas, que insistamos, que no esperes a que te llamen de ese trabajo, que tú tomes el teléfono y tú hables, que no dejes de tocar, porque Dios, cuando tú dispones todo lo que tienes, Dios hace su parte y fructifica sobrenaturalmente todo lo que haces.